Hola a todos, buenos días. Bueno, continuamos con el segundo vídeo de Angular. Todos lo tenemos ya funcionando y corriendo en nuestro ordenador. Así que bueno, vamos a empezar. Este vídeo es toda la parte de teoría pura y dura que vemos un poco antepasados y todo esto de Angular. Y empezaremos hasta llegar a la interpolación, que ya sabéis que es uno de los potenciales de Angular y por lo tanto una de las partes más importantes de este lenguaje. Dominando esa parte tenemos gran parte de Angular dominada. Bueno, esto voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque ya lo hemos visto y además es teoría pura y dura. Si voy demasiado rápido, podéis volver a verlo y ya está. Eh, Angular está creado por Google, es de código abierto y el tercer punto tenéis que tener mucho cuidado con él. Hay una gran diferencia entre Angular o Angular 1 y las siguientes versiones de Angular. Es decir, Angular 2, Angular 3, Angular 4, Angular 5 son muy similares, ¿vale? De hecho, si buscas un problema que tienes con Angular 7 y lo encuentras resuelto en Angular 5, seguramente te funcione. Pero Angular 1 es totalmente diferente. Diferente sintaxis, diferente forma de escribir las cosas. Así que, por favor, tened mucho cuidado cuando busquéis cosas y diferenciar entre Angular y Angular más, se suele llamar, que es las versiones que están desde las 2 hasta la actual. Angular al final es un framework que pretende redefinir la forma en la que trabajamos con JS, hacerlo más fácil. Como ya sabéis, empezamos con JavaScript del curso y lo que intentamos es cada vez hacerlo más sencillo. Eh, Estamos obligados a seguir la estructura que nos marca. Cuando creamos un proyecto ya se nos crea toda la estructura de este proyecto y demás, pero bueno, esto ya lo sabéis. En nuestro caso lo vamos a utilizar junto con el framework de Ionic, que es un framework para crear aplicaciones móviles híbridas. Vamos a poner un poco en contexto qué es una aplicación híbrida. Bueno, en aplicaciones móviles tenemos tres tipos de aplicaciones. Tenemos por una parte aplicaciones nativas, que son aquellas que están desarrolladas íntegramente en el lenguaje de desarrollo del dispositivo móvil, es decir, en Android estaría desarrollada o en Java, o en iOS estaría en Swift, y luego están las híbridas, que lo que hacen están desarrolladas utilizando un lenguaje web normalmente suele ser JavaScript, Angular y demás, pero también nos permite, mediante plugins, en este caso mediante Córdoba, acceder a funcionalidades nativas del dispositivo móvil. Y por último tenemos las aplicaciones web, tal cual, que es una página web, tal cual la tenemos, con las funcionalidades que tiene una página web insertada dentro de una aplicación. Como si fuese, para que lo entendáis, como si fuese un iframe dentro de una página web, pues esto sería un iframe dentro de la aplicación. ¿Qué es lo bueno que tienen las aplicaciones híbridas? Bueno, pues que, como hemos dicho, se desarrolla en lenguaje web y nos sirve para diferentes plataformas. Es decir, programo una vez y ya tengo la aplicación para Android y para iOS, lo cual para las empresas les supone un gran ahorro en los costes, además de que el tiempo de desarrollo se acorta mucho más. Eh, Otra de las ventajas, de las principales ventajas de las aplicaciones híbridas, es que un desarrollador web puede desarrollarlas. No es necesario contratar un desarrollador específico de móvil, ¿vale? Es otra forma, es otra de las ventajas que tiene respecto a las nativas. Pero no todos son ventajas. Entonces, ¿por qué existen las nativas? Si esto es una maravilla. Bueno, una aplicación nativa siempre va a ser la mejor opción. Si tenemos los recursos, tenemos el tiempo y demás, la aplicación nativa va a ser la que mejor funcione porque es la que está más bajo nivel con el móvil y es para la que las aplicaciones están preparadas. De hecho, lo que hace Ionic y Córdoba es compilar todo nuestro código web para hacer una aplicación nativa, ¿vale? Nos saltaríamos ese paso. Pero tenéis que saber que existen todas las opciones, ¿vale? Nosotros vamos a ver Ionic, pero no es la única opción que tenemos en el mercado. También existe React Native, ¿vale? Que también existe junto con Ionic. También podemos utilizar React con Ionic. Xamarin, que es la solución que tiene Microsoft. jQuery Mobile, que lo vimos en clase un pelín, vimos que también es de los mismos desarrolladores que jQuery y jQuery UI, ¿vale? En su día existía PhoneGap y demás, ¿vale? Bueno,
nosotros nos interesa Ionic. ¿Qué es Ionic? Bueno, pues es un framework que nos permite crear aplicaciones para móvil. ¿Cómo? Pues Ionic realmente lo único que nos da es unos componentes ya hechos y con una apariencia, un estilo de móvil. De tal forma que cuando yo lo compilo, dependiendo si le digo iOS o Android, me aplica unos estilos para iOS o unos estilos para Android. ¿Vale? Mezcla código web con código nativo. Todo lo que es vistas y comportamiento general se hace mediante la parte web, y todo lo que es acceso a funcionalidades nativas se hace mediante plugins, es decir, Córdoba. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que queramos utilizar, por ejemplo, la cámara, la localización del móvil, la galería, etcétera, necesitamos acceder a la parte nativa del móvil. Esto, como os he dicho, nos genera un paquete que podemos instalar en el móvil mediante Android Studio o Xcode en el caso de que queramos hacerlo para iOS. Es muy importante saber esto. Si no tenemos un Mac en el que podamos instalar Xcode, no vamos a ser capaces de crear un paquete para iOS. Ionic necesita tanto de Angular, porque es el lenguaje en el que vamos a desarrollar, a programar, como de Córdoba. Córdoba es un framework que nos permite acceder a las funcionalidades nativas del móvil, crear los paquetes, etc, etc. ¿Vale? Córdoba es como el puente de unión entre la parte nativa y la parte de desarrollo del móvil. Córdoba está normalmente en todos los frameworks de desarrollo, es decir, nosotros estamos en Ionic y es Angular más Córdoba. Si lo hacen en Xamarin es Xamarin más Córdoba, ¿vale? Córdoba siempre está. Bueno, lo que os decía, es un framework que nos permite desarrollar aplicaciones utilizando tecnología web, y este framework contiene unos plugins que son los que nos permiten acceder a ellos, ¿vale? Pues plugin para acceder a la cámara, para localización, para Google Maps, y bueno, van añadiendo mogollón de plugins. Hay algunos que son de pago, algunos que no. Van añadiendo plugins para un lenguaje, para otro, ¿vale? Normalmente los de Córdoba están para JS y cada lenguaje va adaptando su propio plugin que utilice el plugin de Córdoba. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter tanto. Angular tenéis que saber que es uno de los más utilizados hoy en día y que utiliza el patrón modelo vista controlador. Ya lo conocéis, ahí no nos vamos a meter. En Angular todos son componentes, es decir, cada una de las vistas que tengamos la consideraremos un componente, ¿vale? Por lo tanto, toda nuestra página web está compuesta de componentes. ¿Qué tres partes tiene un componente? Pues tiene por una parte una plantilla, que es donde yo tengo el HTML y donde tengo el CSS. Por otra parte, la lógica, que en este caso es una clase que tiene extensión .ts. Tiene extensión .ts porque es código TypeScript. Y por otra parte, el metadata, que lo vais a ver como el .config cuando creemos una estructura. Estas tres partes son las que hacen falta para crear un componente. Como os digo, cuando creemos una aplicación, por defecto nos queda la aplicación con un componente creado que es el home y ya trae las tres partes creadas, de la forma que tú solo tienes que rellenarla, cambiarla y demás. Y cada vez que añadimos una nueva página, también la nueva página crea el componente ya con las tres partes. Nosotros no tenemos que hacerlo a mano, pero bueno, es interesante que lo sepáis y lo conozcáis. Una aplicación es un conjunto de componentes, los componentes son reutilizables, puedo utilizar un componente dentro de otro componente. Y bueno, aquí tenemos algunas de las instrucciones que se ejecutan en terminal más importantes. Ionic Start la utilizaremos para crear en la carpeta donde nos encontremos un proyecto de Angular Ionic con el nombre que le ponga aquí, y en el caso de que quiera utilizar alguna plantilla le pondré alguna de estas partes. Si no le pongo nada me va a preguntar, ¿quieres crearlo en blanco o a partir de una plantilla? Por lo tanto, esto es opcional. La siguiente que veis aquí, Ionic Serve, es la que más vais a utilizar, ya que es la que compila y ejecuta la aplicación en el navegador, en el que tengamos por defecto. Os recomiendo que siempre lo hagáis sobre el navegador Chrome, ¿vale? Pues es el que más optimizado está. Luego tenemos Ionic Córdoba Build, Ionic Córdoba Run o Ionic Córdoba Emulate, que es para ejecutar, compilar o emular para una plataforma específica nuestra aplicación.
Ionic Generate es para crear nuevas páginas, ¿vale? O providers. Ionic Generate Page, como os decía, nos crea la página, nos crea el componente con las 3 partes, etc, etc. Y bueno, os he dejado aquí un enlace a los demás comandos, pero bueno, estos son los más importantes. La estructura del proyecto, bueno, pues tenía una carpeta no de módulos, que es donde encontramos todos los plugins que hay instalados en nuestra carpeta. Nosotros aquí no tenemos que tocar nada, ¿vale? En un principio, simplemente lo sepáis. Una carpeta que se llama Resources, donde tenemos, por ejemplo, el icono, la ventanita de Splash, las imágenes, etc. Tenemos una, la más importante, que es SRC, que es donde vamos a encontrar todas las páginas, todos los componentes, con el código, el CSS, el HTML, etc. Aquí es donde vamos a estar trabajando todo el tiempo. Y por último tenemos la carpetita www, que es donde se guardan los ficheros compilados de mi aplicación. Por lo tanto, nunca debemos de tocar esto, ¿vale? ¿Qué son los ficheros compilados? Bueno, ya os he dicho que nosotros trabajamos en 3 ficheros diferentes, un .ts y demás. Todo eso, cuando nosotros le decimos IonicServe, lo que se hace es que se compila y genera los ficheritos .js, que son los que nuestro navegador sabe interpretar. Esos ficheritos JS que se crean se guardan en www. Por lo tanto, nunca debemos de modificar esto. Ya se encarga el IonicServe de borrar y volver a poner ahí en www todo lo que vamos haciendo. Una estructura de Angular, bueno, ya hemos visto que al final está creada de componentes, ¿vale? Esto sería lo que tenemos, un index HTML con diferentes componentes. Esto cuando creemos la estructura lo veremos. Y bueno, esto sería la clase TypeScript que se nos crea al crear una página, ¿vale? Siempre tienen la misma forma. Arriba tenemos esta parte de component, aquí nunca hay que tocar nada, ¿vale? Siempre ya nos viene bien hecho, pero bueno, en el caso de que quisierais tocarlo, que sepáis que esto donde pone selector, page home, es como se va a llamar a la etiqueta que hace referencia a esta clase TypeScript. Y aquí le decimos cuál es el HTML que está asociado a esta clase TypeScript. Es decir, cuando yo modifico variables en esta clase TypeScript, qué HTML tiene que ir a buscar para sustituirlo por sus valores, ¿vale? Ahora veremos todo eso de la interpolación de valores. Luego ya tenemos la clase directamente con el export class, homepage y bueno, después ya vendrían atributos de clase, constructor, métodos, ¿vale? Los atributos de clase ya veis que tienen tipos, ya hablaremos de ello. Es una de las principales ventajas que tiene Angular respecto a otros lenguajes y es que es un lenguaje tipado, por lo tanto al ser tipado es una ventaja, porque si nos equivocamos falla en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. Todo lo que falle en tiempo de compilación y nos ayude a detectar errores y a programar mejor es una ventaja. Aunque no lo creáis, que el código se queje es una ventaja. Así que esta es una de las grandes ventajas que tiene Angular respecto a todos los lenguajes que hemos estudiado, que nos permite poner clases de tal forma que si yo le digo que base image es un string y luego le pongo un true, pues me va a fallar en tiempo e incluso el propio Visual Studio Code me va a decir, oye, aquí la estás liando, ¿vale? Y digo, ostras, es verdad que esto no puedo ponerlo así, ¿vale? Antes no, ya sabéis que JavaScript, jQuery, podías asignar el tipo que quisieses donde quisieses y muchas veces nos llevaba errores, ¿vale? Ya hablaremos de los tipos más adelante. Tenemos un constructor, al más puro estilo Java, lo conocéis, y luego podemos tener tantos métodos como queramos. Esto es lo que veréis en una plantilla HTML, veréis que tenéis un Ion Content, todo esto es Ionic puro y duro, ¿vale? Esto lo tenéis también en la página de Ionic, todos los ejemplos de Ionic, tenéis simplemente que sepáis que no es nada más que un lenguaje de marcas, nosotros estamos acostumbrados a utilizar divs, a utilizar span y aquí simplemente tenemos que acostumbrarnos a utilizar el lenguaje de marcas que nos enseña Ionic, es decir, si Ionic nos dice que en vez de poner un div tenemos que poner un Ion Content, pues ponemos un Ion Content, ¿vale? Simplemente tenemos que acostumbrarnos a trabajar con los componentes de Ionic y ya está. Intentar utilizar al mínimo contenedores HTML. Utilicemos siempre que podamos en una aplicación de Ionic componentes Ionic, ¿vale? También tenemos modificadores, ya los veremos, ¿vale? Y aquí es donde viene lo importante. Interpolación de valores. ¿Qué es esto de interpolación de valores? Esto que tenemos aquí entre las dobles llaves, esto que hay ahí dentro, es una variable
que existe en mi fichero TS, en el fichero TS que está linkeado con este HTML. De tal forma que cuando en ese fichero TS el valor de esta variable cambie, automáticamente se verá reflejado aquí, sin yo tener que hacer nada más en mi código, ¿vale? Esto es una gran ventaja. En jQuery, si cambiábamos algo, luego teníamos que buscar la etiqueta exacta, ir al atributo, modificarlo, ¿vale? Aquí simplemente diciéndole que esto hace referencia a aquel atributo, al modificar el atributo se va a ver reflejado el cambio, ¿vale? Esto es una de las principales ventajas de Angular. Se llama interpolación de valores. Aquí vemos que realmente tenemos disable, pues enable inputs será una variable booleana de true o false que se activará cuando esté a false, será true cuando esté a false. ¿Vale? Continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo de interpolación de valores. En este caso está como texto de un botón, ¿vale? Como veis, aquí lo teníamos como valor de un atributo, aquí como texto de un botón. Sirve de las dos formas y se pone igual mediante las dobles llaves. Aquí lo mismo. Esto tiene que ser una variable que exista en mi clase, que en la .ts, que esté asociado a este HTML. Aquí tenemos cómo se engancha un evento, es muy sencillo y muy similar a cómo lo hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la única diferencia? Que el evento lo ponemos entre paréntesis y nada, y la llamada tal cual. Esto es muy sencillo. Os pongo, no sé si os habéis dado cuenta, siempre la referencia a más información de Angular. Si alguien tiene alguna duda puede mirar ahí, también lo tenéis en las diapositivas que las tenéis subidas, o preguntarme, pero bueno, esto lo hemos machacado mucho en clase durante el año. Y por último tenemos el doble enlazado. Esto solo sirve o solo es útil en elementos de formulario. Es decir, en elementos que el propio usuario tiene la capacidad de modificar el valor. Por ejemplo, si yo tengo un input de tipo texto, yo puedo ponerle un texto por defecto y el usuario puedo cambiarlo. Yo luego, para leer ese dato, realmente solo tengo que acceder a la variable que le haya puesto aquí. ¿Y cómo se hace eso? Aquí ya no se hace con la doble llave. Cuando hablamos de elementos de formulario que yo quiero poder leer también del HTML, se hace de esta forma. Corchete, paréntesis, ngModel, paréntesis, corchete. ¿Vale? Es muy importante que respetéis las minúsculas y las mayúsculas. De esta forma, aquí tenemos job position, eso es que existe obligatoriamente, si no fallará, en mi TS, una variable que se llama job position, que está inicializada o no, ¿vale? Si está inicializada y tiene un valor, pues este HTML cuando se muestre, el input en el que hacemos referencia tendrá el valor que tiene job position, si no, estará vacío. Y cuando el usuario escriba algo, nada más escribe, nada más pulsa la tecla, job position en el TS está viéndose actualizado, sin necesidad de nosotros hacer nada. Es decir, cuando el usuario acaba de escribir o cuando el usuario pulsa en enviar, si ha introducido algo en ese input, sin nosotros hacer nada extra en el TS, ya vamos a tener el valor que él ha introducido en la variable job position, ¿vale? A esto se le llama doble enlazado. Un pequeño repaso. Para pasar datos del DOM al componente, es decir, del HTML al TS. Para llamar a un evento, evento entre paréntesis, y llamamos al método. O evento entre paréntesis y llamamos al método pasándole los valores que queramos. Y el ngModel recordad que es el que está capacitado para enviar datos desde el HTML, desde el usuario cuando introduce ahí, hasta el TS para que el TS se quede con el dato. Y por otra parte tenemos del componente al DOM, que tenemos que un atributo puede ser igual a un valor que exista en el TS mediante la doble llave, o de esta forma que también habíamos visto el ejemplo. También tenemos esta posibilidad que hace exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Y por último el ngModel, que ya sabéis que es el único que es bidireccional, tanto del DOM al componente como del componente al DOM. Y con esto estaría todo lo que sería interpolación de valores, ¿vale? Lo hemos machacado mucho durante el año, sin esto no se puede ir a ningún sitio.
Es muy importante, entiendo que todos hemos hecho un montón de ejemplos con formularios y demás, pero bueno, si queda alguna duda, ya sabéis, me podéis contactar cuando queráis y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.